En este caso, pues yo les voy a hablar desde la realidad de lo que sucede en la ciudad de Cuenca y en la educación superior ecuatoriana, pero creo que tranquilamente se podría extrapolar estos criterios y compartirlos para inclusive ver más y mejores elementos de juicio que nos permitan efectivamente lograr que la investigación se incorpore de una manera real en el currículo de la educación superior. Me van a permitir compartirles una presentación que he preparado para ustedes. Esperemos pues que nos permita guiar de mejor manera la presentación o el trabajo que vamos a desarrollar ahora. Como había sido anunciado, pues el tema, creo que sí lo estoy compartiendo ahí, perfecto. El tema que les voy a compartir en esta ocasión, o que me permito poner a su consideración, es el componente investigativo en el currículo de la educación superior. Si es que vamos a hablar ya de ese componente investigativo en el currículo, considero que en primer lugar deberemos pensar en una interrogante. Ese enfoque curricular, ¿qué tipo de enfoque curricular es el que vamos a asignar a la investigación en nuestra institución? Pero muchas de las veces, siendo coherente con lo que manifestó la profesora Priscila, nos fijamos en esas dimensiones, pero como que esperamos que las autoridades, el gobierno, la institución en general me dé un currículo establecido del cual yo no puedo moverme. En ese sentido, entonces, es importante que nosotros pensemos si vamos a darle ese enfoque curricular de una manera transversal, me estoy refiriendo a la investigación, o de una manera disciplinar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que posiblemente nos veamos tentados a ensayar nuevamente, la propuesta de un enfoque transversal. ¿Cuál sería el posible o los posibles inconvenientes que podamos tener con eso? Es de que todos declaremos que vamos a trabajar con la investigación, pero que a la final no se termina haciendo nada. Muchas de las veces, inclusive, esto ha sucedido, por ejemplo, con la práctica de los valores. Los declaramos como de manera transversal y que todo el mundo va a trabajar con valores, pero realmente a la final lo hacemos todos y no lo hace nadie. Es un riesgo que hay que correr. Sin embargo, también podemos intentar o podemos proponer el trabajar con aspectos que se incorporen a lo curricular desde las disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? De garantizar de que vamos a tener dentro del currículo, en la parte, por supuesto, de la dimensión que ya la profesora Priscila nos habló que le corresponde, de incorporar esa cantidad de contenidos, capacidades, resultados de aprendizaje o competencias, como se lo quiera llamar, pero que garanticen que nuestro profesional va a tener competencias investigativas al terminar su carrera y en el transcurso de ella también. Es así entonces que podríamos estar pensando en la teoría curricular como esa disciplina de la ciencia dentro de la pedagogía, en que se maneja una permanente dependencia, o yo hablaría de interdependencia, entre esa propuesta de teoría curricular con la concepción pedagógica que en la institución se haya definido. Cuando me refiero a esa concepción pedagógica, quiere decir que previamente la institución habrá hecho un estudio muy serio, un análisis muy detenido de cómo ve la formación del profesional en su institución, cómo quiere lograr esa formación. Y es así que indistintamente, si el currículo lo conocemos entonces como ese plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza y aprendizaje, también podríamos entenderlo o comprenderlo como una declaración de finalidades. Por supuesto que incluye los objetivos, la selección de contenidos, etc. Creo que no tiene importancia en este momento la definición o la concepción que adoptemos de currículo, porque casi todas apuntan hacia lo mismo, cuidando de que existan
esas dimensiones que la profesora Priscila mencionó. Sin embargo, no puede faltar o no podemos pensar que de otra manera, sino que el currículo va a implicar contenidos, va a implicar planificación educativa y una realidad interactiva, es decir, ese interactuar con el contexto, ese interactuar con lo que estamos viviendo de manera permanente y diaria. Sin embargo, nosotros debemos pensar en el currículo como dos acepciones. E indistintamente de cuál tomemos, debemos entender al currículo como esa herramienta que nos permite tanto una representación como una acción. Es decir, en donde está dibujado todo el quehacer institucional, en donde está explícito lo que como institución creemos y queremos desde inclusive su misión y su visión. Pero, asimismo, por ejemplo, la profesora Priscila abordó el currículo también con un concepto muy importante que es el éxito. Yo me voy a referir, en cambio, de manera muy rápida a la calidad, considerando que no es un accidente, sino que la calidad será ese resultado de una alta intención, un esfuerzo sincero y una dirección inteligente y hábil ejecución. Compaginando todo aquello es que apuntamos hacia la calidad. Suponemos que, por supuesto, al impregnar calidad, el éxito vendrá por añadidura. El éxito de la institución, el éxito del profesor, el éxito del estudiante, el éxito de la sociedad en general. Y en lo que nos corresponde hablar sobre el currículo, sabiendo que en la calidad, y esto lo plantea mi buena amiga la doctora Norma Barrios, propone que en la calidad deberemos cuidar tres elementos fundamentalmente, no son los únicos, pero fundamentalmente tres. La formación de los profesores, la transformación del currículo y la autoevaluación como un proceso de mejora continua. Esto nos va a permitir observar todo el trabajo metodológico, los cambios que se dan en el sistema de evaluación y, por supuesto, las mejoras en la didáctica de la enseñanza. Visto así, entonces, esa transformación del currículo la deberíamos pensar o la deberíamos entender como una verdadera gestión del currículo que prepara para la vida a los profesionales que pretendemos formar en nuestras instituciones. Me estoy refiriendo exclusivamente a la educación superior, pero los preparamos para eso. No podemos preparar un profesional para que se encierre en una oficina o en un cubículo. Es para la vida, para tener el éxito, para tener la satisfacción. Y es así que entonces esa transformación del currículo debe partir de ser un currículo centrado en el proceso de enseñanza solamente, a un currículo centrado en el aprendizaje significativo y desarrollador. No perdamos de vista cuál es el objetivo de la educación. No perdamos de vista cuál es el objeto de estudio de la pedagogía. Por tanto, estará en función de la formación de competencias profesionales y ciudadanas. Es así que entonces esta transformación del currículo se va a lograr a través de que en el currículo se dé una sistematicidad a partir de la lógica de las ciencias. No podemos apartarnos de la ciencia. Sería gravísimo que nos apartemos de aquellas, pero también tenemos que buscar la integración de los componentes de formación en cada año, en cada ciclo, en cada periodo académico. Integrar en un todo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no es solamente conocimiento. El ser humano es un ser completo que busca o necesita conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, hábitos y valores que le conviertan siempre en un mejor ser humano. A mí me encanta esa expresión de Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, cuando menciona y nos hace caer en cuenta que la piedra no puede ser más piedra, pero que el ser humano siempre puede ser más humano. Por esa razón, coincidentemente con los pilares de la educación que propone la UNESCO, buscamos el saber ser, saber convivir, saber conocer, saber hacer. Transformar el currículo para lograrlo. Y transformar ese currículo quiere decir repensar la estructura de la educación superior.
Partir en cualquier carrera, en el diseño o en el rediseño o en propuestas de nuevas carreras, partir, y si vamos leyendo de izquierda a derecha, partir de cuál es el objeto de la profesión. Luego de haber identificado el objeto de la profesión, necesitamos precisar los problemas que soluciona esta profesión. Los problemas sociales, porque la educación es, de hecho, un fenómeno social. La identificación de cada uno de esos problemas profesionales nos va a permitir también conocer cuáles son las disciplinas académicas a través de las cuales debemos formar a nuestros estudiantes para que solucionen esos problemas. Recordemos que la educación superior lo que busca es formar personas para solucionar problemas. Y o si no, les invito a que nos demos una vuelta, nos paseemos por las misiones de gran cantidad de universidades de Latinoamérica y el mundo entero. Y siempre la solución de los problemas profesionales está presente. Pero eso no se lo puede hacer de una manera empírica. Eso tenemos que hacerlo recurriendo a las disciplinas académicas. Y de ahí sí, en esas disciplinas podremos encontrar la diferente cantidad de asignaturas o módulos o componentes de contenido que me permitirán dar salida y soluciones a sus problemas. Así entonces hablamos de cátedras integradoras que integran disciplinas, que unen disciplinas e inclusive en cierto momento hablamos hasta de una transdisciplinaridad. Esto se ejecuta en cada uno de los ciclos académicos en el que las universidades actuamos, buscando ¿qué? Resultados de aprendizaje que juntos, sumados todos ellos, van a crear las competencias. No quiero en este momento poner al debate que si el resultado de aprendizaje se redacta así o la competencia de esta otra forma. No, pero al final es cierto de que la suma de los resultados de aprendizaje nos van a dar competencias. ¿Competencias para qué? Para solucionar problemas de la sociedad. Para eso estamos formando. Esta propuesta de diseño curricular o de estructura curricular, más bien dicho, nos va a llevar a que el momento que armamos contenidos, pensemos, por ejemplo, de esta forma. Niveles de organización curricular en la educación ecuatoriana se los manejan y se los ha variado un poco, pero se los maneja así, con formación básica, formación profesional y formación de titulación. Son los niveles de organización curricular. ¿Y en qué campos de formación va a actuar el currículo? Fundamentos teóricos, praxis profesional, epistemología y metodología de la investigación, la integración de saberes, contextos y cultura y la comunicación y lenguaje. Podrían haber más, podríamos pensar en otros, podríamos reducirlos inclusive, pero fíjense ustedes que siempre la epistemología y metodología de la investigación tiene que estar inserta en el currículo. Y es así que se crearían dos espacios importantes. El uno, los colectivos de ciclo que dan salida hacia los resultados de aprendizaje, y el otro, los colectivos de disciplina que van a garantizar el logro de las competencias profesionales que aspiramos en nuestros estudiantes. Y sin descuidar, repito, la epistemología y metodología de la investigación como una disciplina que tiene que estar presente de manera permanente. Y es así entonces que estamos dando salida a la misión, o como está declarada la misión de cualquier universidad: preservar, desarrollar y promover la cultura del pueblo. Preservar lo hacemos generalmente a través de la docencia. El desarrollo de nuevos conocimientos a través de la investigación y el promover la cultura, el poner al servicio de la sociedad a través del proceso de vinculación con la sociedad, conocido también en muchos lugares del mundo como extensión universitaria. Y todo esto atravesado siempre por ese elemento de la gestión universitaria. Es así entonces que encontramos una contradicción. Hay una contradicción importante entre las nuevas exigencias a las universidades y a sus claustros para la implementación de reglamentos y procesos de evaluación y acreditación. Y fíjense que si nos apartamos un poco de esto, el famoso COVID, la pandemia en la que nos enfrentamos, son nuevas exigencias y a ratos puso a tambalear al sistema educativo, básico, primario, secundario y superior también. Pero nos ha puesto a tambalear y tenemos nuevas exigencias. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que lamentablemente en las instituciones de educación tenemos insuficiencias teóricas.
Tenemos insuficiencias metodológicas que son las que están en la base de la formación de grado de cada profesional. Entonces, pensemos o analicemos qué es lo que ha sucedido en muchos espacios y, por ejemplo, de un tiempo acá también en el Ecuador se veía que esa formación de grado del profesional en el campo de la docencia venía dándose por disciplinas fragmentadas, totalmente separadas, pensando solamente en la duración de las carreras o qué títulos son los que vamos a otorgar. En el campo de la vinculación con la sociedad, todas las universidades veníamos haciendo vinculación con la sociedad, pero por lo que nos exige la ley, porque la ley nos lo pide, o también porque tenemos que enfrentarnos a procesos de evaluación con miras de acreditación. Pero ¿cómo dábamos la vinculación o cómo proponíamos la vinculación con la sociedad? A través de la difusión del arte solamente. O posiblemente a veces inclusive considerando conceptos de filantropía y obviamente sin pertinencia de ninguna clase. Cuando veíamos carreras de ingeniería civil, por ejemplo, con procesos de vinculación con la sociedad que más parecían carreras de educación o carreras de trabajo social. Y en el caso de la investigación, que es lo que estamos discutiendo en este momento, igualmente se lo hacía porque la ley exige para ver si salimos de procesos de evaluación y acreditación y definitivamente, al igual que la vinculación, sin pertinencia de ninguna naturaleza. Entonces, lo que sucede es que la propuesta va hacia esa interrelación de esos tres componentes, a una interdependencia entre lo que es la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Entendiéndose esta interdependencia como aquello que implica una situación en la cual todos los elementos que participan son mutuamente responsables y comparten principios que ellos suscriben y responsabilidades comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como docente universitario ya no puedo deslindarme. Es mi responsabilidad encontrar la manera de que exista interdependencia con lo que hacen los investigadores, con lo que investigan mis estudiantes. Pero al propio tiempo tengo que encontrar la interdependencia con la vinculación con la sociedad. No puedo deslindarme de aquello. No puedo yo declarar que a mí me contrataron para dar clase. Ya el docente no es el mero repetidor de conocimientos. El docente adquiere un papel diferente, un papel importante. No puede deslindarse ni de la investigación ni de la vinculación. Pero queremos ir un pasito más allá. Queremos avanzar un poco más. Y no solamente quedarnos en la interdependencia, sino más bien avanzar a lo que podríamos llamarle, una integración. No solo interdependencia, sino integración. Si vamos a hablar de integración, entendamos que integrar significa constituir un todo, hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Dentro de ese concepto de complejidad a la que hace referencia Edgar Morin. Complejidad en donde cada uno de los elementos o cada una de las partes se convierte a su vez nuevamente en un todo. Y cada uno de sus elementos es indispensable para que el todo funcione. Entonces, ya no estamos hablando tampoco de cualquier tipo de integración. Estamos hablando de una integración sistémica. Ya la profesora Priscila lo mencionó antes. Si uno de los elementos se detiene todo el sistema. Entonces, como que tenemos que comenzar a pensar en cuál es mi responsabilidad y mi papel dentro del sistema educativo, en donde yo soy un todo y soy una parte también. Y lo que yo hago en el aula de clase influye en lo que el estudiante vive en su casa. Que lo que el estudiante trabaja, reside en su hogar, en su sitio, en su sociedad en la que vive, tiene que ser analizado también en el aula de clase. Vámonos olvidando de aquello de que aquí no se discute de política. No, señor, sí se discute de política.
Lo que no podemos tener son apasionamientos vanos que lo único que nos llevan es a demostrar preferencias o alguna cosa de esas. Discutir, debatir, investigar, porque tomes en cuenta que lo que estamos trabajando en las universidades es ciencia. Y la única manera de acrecentar la ciencia es a través de la investigación. Por tal razón, vuelvo otra vez a lo mismo. Incorporar la investigación al currículo. ¿Cómo la incorporo? Porque muchas de las veces suena fácil. Incorporarlo en el currículo. Sí, pero ¿cómo lo hago? Entonces, volvemos a esos tres elementos. Nunca nos vamos a deslindar de las tres funciones sustantivas de la educación superior. La docencia, la investigación y la extensión, o vinculación, como se llama en el Ecuador. La docencia la hacemos a través de ¿qué? Del macro, del meso y del microcurrículo. Ya todos nosotros sabemos que lo macro se refiere a la organización institucional, lo meso a lo curricular y lo micro a la organización del aprendizaje. Hoy inclusive hay otros criterios que hablan de lo macro de las instituciones públicas, etc. No viene al caso en este momento. Pero también debemos entender a la vinculación con la sociedad y a la extensión universitaria, no como un espacio de filantropía, no como un espacio que solamente me da imagen institucional, sino como la expresión científica del quehacer profesional en el servicio comunitario. Así debemos conceptualizar a la vinculación o a la extensión. Expresión científica del quehacer profesional en el servicio comunitario. Eso es lo que va a dar el reconocimiento a las instituciones, porque la sociedad la reconoce, porque la sociedad la identifica. ¿Por qué? Porque son los científicos universitarios los que están promocionando el desarrollo de la sociedad. Y la parte de la investigación, por supuesto, con su amplísimo sustento teórico y con sus líneas de investigación muy bien definidas por cada una de las instituciones. Hasta aquí todo bien, quizás no tenemos ni mayor problema. El problema está cómo logramos esa interrelación, esa integración sistémica. Y, por ejemplo, identifiquemos algunos elementos. Relacionemos docencia y vinculación. ¿A través de qué? De programas de emprendimiento, de la praxis profesional, de la práctica preprofesional, en donde vamos a vivir un practicum, en donde vamos a teorizar a practicar la teoría y a teorizar la práctica. El practicum que tanto lo promociona Ángel Gómez. En cambio, encontramos elementos en los cuales en nuestro currículo debemos identificar la integración entre vinculación e investigación. ¿A través de qué? De planes, de programas, de proyectos elaborados en la institución. ¿Para qué? Para servir a la sociedad. Y posiblemente el que más influencia tiene en el currículo es la relación entre la docencia y la investigación, que la tenemos que alcanzar a través de establecer un programa de disciplina de epistemología y metodología de la investigación en donde se identifique claramente tres elementos. La formación investigativa, que es proporcionarle a nuestro estudiante todos los contenidos, los conocimientos de cómo hacer investigación. Pero también el segundo elemento tiene que ver con la investigación formativa, que dicho de otra forma es que mientras el estudiante se forma en los diferentes niveles que va pasando en la universidad, lo hace a través de la investigación. Es decir, que estemos aplicando permanentemente la investigación. Pero eso no lo podremos lograr. No lo podremos lograr si a la par no vamos realizando una formación investigativa. Muchas de las veces nos sueltan a profesores o estudiantes también a que investiguen, pero si no sé cómo hacerlo, entonces alguien tiene que guiarme, alguien tiene que acompañarme. Y no estoy proponiendo que si está bien el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo. Oiga, no podemos satanizar ninguno de los modelos posiblemente por haber sido propuestos hace mucho tiempo. Tenemos que sacar lo mejor de cada modelo y ponerlo al servicio del estudiante. Y entonces sí, con una buena formación investigativa, trabajando en proyectos de investigación formativa,
tendremos oportunidad de hacer investigación generativa, por ejemplo, a través de los trabajos de titulación y de otro tipo de proyectos. Esta cuestión de incorporar estos tres elementos en el currículo es indispensable y fundamental para que entonces el estudiante se percate, se dé cuenta, la sociedad perciba la famosísima pertinencia de las universidades y de las carreras universitarias. Esa pertinencia se dará en tanto y en cuanto los conocimientos que lo trasladamos en el aula de clase, sea esta presencial, virtual, semipresencial o en cualquier modalidad, en donde lo único que estamos cambiando son las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Cuando esa docencia, a través de la investigación, se ponga al servicio de la comunidad, eso es pertinente. Caso contrario, no tiene razón de ser. Caso contrario, en las universidades no estamos cumpliendo nuestro papel transformador de la sociedad. Transformador de la sociedad, ¿cómo? Porque estamos transformando, cambiando la vida de los seres humanos que van a cambiar el mundo. La educación no cambia el mundo. La educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso es diferente. Pero eso no lo podremos hacer solamente repitiendo contenidos. Eso lo podremos lograr el momento que nos demos cuenta cuál es el papel de la institución de educación superior en la sociedad y cómo generar nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevas didácticas, nuevas formas de aprender a través de la investigación. No dejemos, yo creo que es mucho riesgo, que no sé si deberíamos estar, ese es un criterio muy personal mío, no sé si deberíamos arriesgarnos a dejar en manos de que todo el mundo o confiar en que todo el mundo va a hacer investigación todo el tiempo. Creo que deberíamos garantizar, yo sé que en las ciencias sociales el uso del término garantizar es muy complicado, pero deberemos por lo menos propender a que aseguremos que esos conocimientos investigativos estén en el currículo para profesores, estudiantes y en todos los proyectos.